Es una visión que no se olvida nunca. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Un lugar que parece todavía hoy suspendido en el tiempo. Ante las montañas donde había sacrificios rituales del Huayna Picchu, aparece esta urbe que todavía no sabemos para qué se construyó, quién vivió. Aparecieron restos y, según algunos, hay un tesoro que ahora mismo está a punto de encontrarse. Buenas noches, bienvenidos a la Nave del Misterio. Pues sí, regresamos a Machu Picchu, aunque sea en este cuarto milenio actualidad, porque se viene hablando en las últimas semanas de un hallazgo sorprendente, de una de las puertas del Templo de las Tres Ventanas que conduce una especie de túnel y que lleva a algo que se está escaneando, algo que se está tocando casi con la yema de los dedos, algo que nos recuerda al tesoro perdido de los incas. Y hay quien dice, o va más allá, la tumba del legendario Inca Pachacuti. Cuenta la historia que esta ciudad, redescubierta a principios del siglo XX, guardaba el gran secreto. En mitad de ese silencio, en un lugar inaccesible, había sumas increíbles de oro y plata. El tesoro que los incas, viendo el avance de los españoles, fueron escondiendo, ¿dónde? En el lugar que casi colgaba de las nubes, en la ciudadela de Machu Picchu. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, según la prensa y según la polémica que hay a nivel nacional en Perú, un grupo de investigadores, arqueólogos e ingenieros franceses, comandado por Thierry Jamin, han encontrado algo que puede cambiar la historia de esa maravilla, ojo, del mundo, una de las maravillas del planeta. Tenemos la oportunidad de saber cosas de primera mano por parte del segundo de a bordo, del ingeniero David Crespi, que nos va a contar cosas que pueden sorprenderle. David, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, parece que habéis encontrado algo y queremos saberlo. ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué ha pasado ahí en Machu Picchu? Hemos realizado un descubrimiento excepcional en pleno corazón de Machu Picchu. Se trata de una puerta, un conducto tapiado, ubicado en uno de los principales edificios de la ciudad inca, llamado el edificio de las Tres Portadas. Los georradares que hemos utilizado, por supuesto contando con todas las autorizaciones del Ministerio de la Cultura peruano, nos permitieron ver de forma clara un pasaje justo detrás de la puerta, así como una sala cuadrangular de todas evidencias trabajada por el hombre. Los aparatos nos permitieron también de ver numerosas otras cavidades y pasajes, lo que da a entender que es una zona bastante más compleja de lo que pensábamos inicialmente. Al final, los georradares también revelaron la presencia de una gran cantidad de metales no ferrosos, como pueden ser el oro, la plata. Las autoridades peruanas validaron el informe final del Instituto Incarí a través de la Resolución Directoral 668-2012, lo que le otorga a este descubrimiento un carácter oficial e indiscutible. Oficial e indiscutible, de acuerdo, pero estáis teniendo muchísimos problemas. Me hablas de, bueno, es un poco casi Lord Carnarvon. Machu Picchu creíamos que estaba completamente escaneado, completamente excavado. Es uno de los iconos mundiales, seguramente la estampa más conocida a nivel de historia de toda Sudamérica. Y me quieres decir que en un sitio tan extraño y tan conocido al mismo tiempo ocurre esto. Hay un pasadizo, oro, plata. ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué esto no se sabe? ¿Por qué os han trabado la investigación a nivel oficial? Primero de todo, porque se trata de Machu Picchu, uno de los íconos, si no el ícono nacional peruano, de un punto de vista histórico y turístico, y uno de los lugares más formidables del mundo, inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. En segundo, es verdad que el calado de este descubrimiento ha despertado numerosos intereses y codicias. Hay muchas personas actualmente que querrían tener el privilegio de realizar la abertura del vano. Así que la batalla está abierta, ni más ni menos que con Machu Picchu de fondo. Hay algo, esto me recuerda a la Gran Pirámide, ¿no? Se descubre algo y quien lo descubre luego tiene todas las trabas. Simplemente para despedir, ¿qué crees personalmente que pueda haber dentro de esa especie de catacumbas nuevas debajo de uno de los templos más importantes de la historia? No soy arqueólogo, pero estoy convencido que
este hallazgo será uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de este inicio de siglo, porque la zona parece estar exactamente en las condiciones en las que los incas la dejaron al abandonar la ciudad. Sería una de estas raras oportunidades en donde los arqueólogos, los historiadores, consiguen entrar en un sitio virgen antes que los ladrones de tesoro lo saqueen. ¿Qué encontraremos? Es una pregunta muy difícil. Algunos cronistas y arqueólogos actuales opinan que en Machu Picchu se halla el mausoleo de Pachacútec, que fue uno de los más grandes emperadores inca, el fundador del imperio. Personalmente, de lo que sí estoy seguro es de que encontraremos, gracias a este hallazgo, tesoros de conocimientos que nos permitirán, espero, entender un poco más a esta civilización que sigue guardando una gran parte de misterio. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, compañero. Seguiremos muy atentos porque incas, misterio, Machu Picchu, el oro sagrado, se conjunta todo. Ese oro que nunca se encontró. Hay una gran porción que se escondió en algún lugar y dicen que alguien importante para tomar esa determinación era el india Pachacuti, que quizá esté enterrado ahí. No lo sabemos. ¿Lograremos llegar a la verdad? Se intentará y aquí lo contaremos, sea cual sea. Seguro que en Perú también tienen mucho que decir las instituciones y estamos abiertos a recibir cualquier información. Nosotros continuamos y hablamos de arqueología. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Pero un poco más macabros, ¿no? Impresiona esto. Impresiona porque en China, en una ciudad conocida como Shimao, se ha hallado una verdadera fosa común. Se trata de 80 cráneos, nada más los cráneos, no el resto del cuerpo, no hay nada de los esqueletos de estas mujeres. Ahí estamos viendo esas cabezas, que además algunas de ellas estaban incrustadas en una muralla que parece que había en esa ciudad, que se fundó hace 4000 años. Estamos hablando de una época muy antigua, donde ya al parecer se hacían un tipo de rituales que no están muy estudiados. Por lo menos los especialistas se han quedado muy extrañados al ver cómo entre algunas de esas piedras que rodeaban la ciudad, en esa muralla que parecía, pues en cierta forma, proteger a la ciudadela, entre esas piedras había algunos cráneos metidos. Con lo cual, según los especialistas, creen que puede ser un ritual de ceremonia de fundación de esa ciudad. Pero vamos a ver si nuestro experto, Miguel Botella, catedrático de antropología, nos da otra versión. Parece que es un ritual de fundación de algún monumento. Pues probablemente puede ser pues eso que hablan de la muralla, de la fundación de la muralla o la fundación de la ciudad, en el que normalmente había sacrificios masivos, y esos sacrificios masivos servían, pues como en otros lugares, en otras civilizaciones, para propiciar esa actitud favorable. Actualmente incluso hay algún lugar donde todavía se sacrifica al niño o alguna persona significativa del pueblo, como para que sea favorable la construcción de una carretera, la construcción de un puente, etcétera. Un gran especialista, quizá a nivel mundial, no, sin quizá, el doctor Botella, gran amigo como tantos científicos de este programa. Por cierto que hay problemas, creo, con ese laboratorio entrañable desde donde nos hablaba, que quieren cerrarlo. Aquí el apoyo máximo, que por favor las autoridades se pongan en marcha, porque es uno de los templos del saber antropológico en España y en Europa, el que lleva el doctor Botella. Así que nuestro apoyo y que no cierren ese lugar, porque hay conocimiento, hay sabiduría. También parece que hay sabiduría, Santi, en estas imágenes que son sorprendentes. Vamos como de la arqueología a lo que parece el futuro. Pues estamos viendo el interior de un cuerpo humano, el interior de un cuerpo humano muerto, el interior de un cadáver. Estas imágenes nos llegan de un laboratorio en Sheffield, un laboratorio forense donde se ha instalado el primer sistema para hacer autopsias sin abrir el cadáver, de manera completamente digital, utilizando los mismos principios de la tecnología médica que se utilizaba para escanear el cuerpo humano. Pues han decidido emplearlo en los cadáveres y ahorrar muchísimo trabajo a los forenses, hasta el punto de que la máquina en menos de 4 minutos no solamente escanea un cuerpo humano y da imágenes absolutamente de cualquier órgano que queramos, de cualquier capa, sino que ella solita detecta las anomalías, es decir, detecta donde hay heridas, detecta donde puede haber alojado un cuerpo extraño, detecta algún órgano que no sea ni del tamaño ni de la forma que debería ser, etcétera, etcétera.
etcétera. De hecho, van a poner en todos los laboratorios forenses de Reino Unido este tipo de máquinas en los próximos años, las van a implementar, y la medida ha tenido una curiosa y muy buena acogida por parte de dos comunidades en concreto, musulmanes y judíos, que su religión tiene normas muy estrictas sobre la manipulación de los cadáveres. Pues esta tecnología, que permite no utilizar el bisturí con ellos, pues les ha parecido extremadamente bien. Para explicárnoslo mucho mejor, hemos recurrido a la forense María del Mar Robledo. La ventaja fundamental, y es que sería un requisito indispensable, es que en todos aquellos cadáveres en los que nos encontramos con que se encuentran deteriorados, un alto grado de deterioro, podemos hablar de grandes quemados, cuerpos que estén en un elevado alto de putrefacción, si el manipularlo nos vamos a arriesgar, no sabemos si podemos llegar a alterarlo y por tanto a no obtener toda la información que necesitamos, lo indicado es pasarle por el taque helicoidal. De hecho, por ejemplo, a los grandes quemados, generalmente antes de tocarlos, lo que se les hacía es radiología convencional. El inconveniente fundamental, bueno, pues que se pierde mucha información. Cuando se hace una autopsia convencional, la autopsia convencional implica la apertura de cavidades y como proviene la palabra del griego, el ver con los propios ojos. Y no es lo mismo ver una imagen en 3 dimensiones en un ordenador que ver un órgano, la textura, el color real, el olor. Todo eso es información que se aporta al forense y que es fundamental. Qué profesión más arriesgada también, ¿no? Más valiente la de forense y muy necesaria, evidentemente. Yo me quedo alucinado con estas imágenes que parece que vienen de todo el planeta y son ya nuestra vida cotidiana. Autopsias 3D. No es 3D, es una fotografía, pero yo no sé qué ha pasado en el reciente mes de diciembre, que ha habido varias muy sorprendentes y en los mismos lugares. Lo están viendo. Campos eólicos, en este caso en Devon. Se obtiene esta fotografía, una de tantas, ¿verdad? Según Guillermo León, podría ser un objeto pillado a destiempo, un gran ave, pero para las personas que estaban allí es un auténtico ovni, un objeto volante no identificado. Esto sería una noticia más sin mayor interés, de no ser porque, recuerdan, también en otro campo eólico, en este caso en Uruguay, se captaba uno de los rod o bastoncillos o figura rara, o sea lo que sea, más curiosos de los que tenemos constancia, con esta especie de protuberancias. Y estábamos dándole vueltas a por qué está pasando esto, por qué hay tal cantidad de fotografías en estos lugares. Aquí, en Cuarto Milenio, hemos contado casos que tienen que ver con apariciones y cosas extrañas en estos sitios. Pero, ojo, el doctor Gaona traía información de última hora de varios congresos donde, al parecer, los campos magnéticos, donde más descienden o se es más sensible a estados alterados de conciencia, curioso, los campos de molinos eólicos. Así que en muchas zonas de España estarán muy atentos, desde luego, a estos entornos. Continuamos con muchas más cosas. Como todos los años, ya ha salido la lista de los 10 mejores descubrimientos arqueológicos de 2013. Entre ellos se encuentran los restos hallados en Leicester, que se ha demostrado que pertenecían al rey Ricardo III, el puerto más antiguo de Egipto o el cuerpo más antiguo que se ha conservado en un pantano de Irlanda con más de 4.000 años. También están en la lista una tumba de la cultura Wari, que en Perú, donde se hallaron los restos de 4 mujeres reales a las que acompañaban en su lecho de muerte 40 mujeres que se encontraban sentadas junto a ellas y 7 hombres sacrificados. Destacan los grabados rupestres de hace 10.000 años descubiertos en Nevada o el cráneo de una niña de 14 hallado en Jamestown, donde se muestran los primeros signos de canibalismo durante la colonización del Nuevo Mundo. Una estampa del terror que creíamos ya superada. Van a verlo. Bueno, ¿recuerdan estas imágenes? ¿Recuerdan las procesiones de la peste en toda Europa? La muerte negra, la peste bubónica. Esto parecen imágenes, bueno, como son del medievo, ¿no? Algo que diezmó la población europea de una forma increíble. El fantasma de la peste negra ha regresado, Santi. Un auténtico jinete del apocalipsis que está ahora mismo cabalgando por la Tierra de nuevo, concretamente en Madagascar. En Madagascar se han detectado más de 80 casos, la mitad de ellos han fallecido y la verdad es que están muy preocupados. La enfermedad, como sucedió en el caso de la Europa medieval, la transmiten las ratas. La transmiten las ratas que, curiosamente, están ahí por una razón en la que el ser humano tiene mucho que ver. La deforestación salvaje, la sobreexplotación de los recursos madereros de Madagascar ha hecho que proliferen en exceso esas ratas y haya ese brote de peste que está preocupando mucho porque no solamente en Madagascar, sino que a mucha menor escala, pero se están detectando casos aislados en otros países y bueno, las autoridades como la Organización Mundial de la Salud están seriamente preocupados por la reaparición de este enemigo al que creíamos superado. Y veremos, Santiago, si vuelven las historias realmente de unir a la religión, ¿no?
una enfermedad que parece castigo divino, como se creyó en Europa. Tremendo, peste bubónica. Pensábamos que esto era ya imposible. El mundo tiene sorpresas a veces un poco negras. Espero que esta noticia sea mucho mejor, Carmen. Hace unos días la NASA presentaba a Valkyria, un robot humanoide que utilizará para la exploración espacial. Este robot mide casi 2 metros, pesa 125 kilos y cuenta con 44 articulaciones móviles independientes que permiten que realice toda clase de tareas. El objetivo de la NASA es impulsar el desarrollo de máquinas robóticas que puedan sustituir a seres humanos en tareas complejas o acompañarlos en determinadas misiones, como llegar a Marte. Además, Valkyria cuenta con toda clase de sensores y ordenadores que permiten un funcionamiento semiautónomo. Es capaz de caminar por terrenos complicados, subir escaleras, utilizar herramientas e incluso conducir. Las mujeres son protagonistas de alguna forma de este informativo. Por desgracia, como calaveras en una muralla o sentadas sacrificadas junto a los Wari. Y aquí hay otro tipo de sacrificio diferente, una especie de censura de otro tiempo. Verán, los archivadores del Daily Mail lo contaban, se encuentran con una serie de fotografías, de planchas, de material en una primera versión, de material en bruto, diríamos aquí en la televisión. Y se dan cuenta de que durante muchos años muchas familias tenían una imagen que no era del todo real, le faltaba algo. Lo están viendo, ¿verdad? Ha habido gran revuelo en Reino Unido. Les llaman las madres fantasmas. Resulta que muchos de los retratos hechos a los niños tenían otro protagonista. Parece que vuelve, de alguna forma, el burka o una presencia que casi parece espiritual también. ¿Qué ocurría? Que era la única forma, con la técnica de entonces, de tener esas fotos que eran muy preciadas. 1890, por ejemplo, algunas están fechadas en ese tiempo, era un lujo. A veces una persona solo se tomaba un par de fotografías en toda su vida. Una de la infancia, de ese momento del nacimiento casi. Hemos ido un poco más allá. Hemos preguntado a un gran profesional de la foto, como Paco Gómez, que nos lleve más allá también en el secreto, en el misterio de estas fotos. Se van a sorprender. La persona que está tapada es la madre de ese niño o la persona que le cuida y que le está sujetando para que no se mueva, porque las exposiciones eran muy largas, eran materiales muy poco sensibles, que necesitaban exposiciones de 30 segundos o de 1 minuto, y mantener a un niño en 30 segundos o 1 minuto pues es muy complicado, ¿no? Entonces se utilizaban, lo que veía al final el espectador era esto, ¿no? Era un crop del niño y era un retrato del niño. La madre estaba ahí solamente para eso, no era un retrato de una madre con un niño. Luego lo que pasó es que al retirar estas cartones que tenían por encima, pues se veía la imagen entera. La imagen entera, claro, es una cosa increíble, un poco fantasmal, ¿no? Había otras técnicas para sujetar con los mayores, que eran, pues había unos apoyacabezas que parecían un poco un garrote vil, que se ponían la persona así, entonces cogía una posición relajada y podía ser retratado durante esos 30 segundos, ¿no? Increíble historia también de la técnica y de cómo las mujeres, por desgracia, estaban en ese segundo plano, bueno, pues esforzándose en sacar a sus propios hijos. Insólito, desde luego. Vamos con más. Fíjense en estas imágenes que sacó Damian Waters en Gretna, en una localidad de Escocia. Él es fotógrafo de la naturaleza y se encontró con un verdadero objeto volante no identificado. Ahí lo tienen, además gigantesco. Asegura que se quedó perplejo cuando estaba viendo esa especie de objeto que estaba pues en el cielo y que parecía no moverse, aunque de repente empezó a desperdigarse por ambos lados. Porque no era un ovni venido de otros mundos, sino que eran estorninos. Eran pájaros que habían hecho esta forma de objeto volante. Y en Japón, verdadero pánico ante un spot publicitario. Un spot de neumáticos, en el que un coche va por una carretera oscura y de repente sale una chica de la curva. ¿Todo para qué? Para que pongan a prueba esos neumáticos de cómo frenan. Pero ha tenido tanto eco en Japón que hasta han tenido que avisar que la gente con problemas cardíacos, por favor, que quiten la televisión cuando salga este anuncio, porque ya ha habido varios casos de verdadero susto y posterior llegada al hospital. Y acabamos en Oklahoma. Un grupo de satanistas. Hace unos años se puso allí una estatua de los 10 mandamientos y ahora el grupo de satanistas quiere que a su lado haya una del maligno, de Satanás. Están teniendo verdadera conmoción porque, claro, los cristianos dicen que no quieren tener a Satanás en medio de Oklahoma. Y en cambio ellos dicen que tienen el mismo derecho a poner a su rey, que así lo llaman, al lado de los 10 mandamientos. Cuando acaba Mundo Insólito tenemos siempre la misma sensación, ¿eh? De un mundo que va yo no sé hacia dónde. Lo que viene ahora es muy serio. Tan serio como que han pasado 40 años y siempre hemos estado, bueno, con la mosca detrás de la oreja.
nuestro JFK. ¿En qué sentido? Hubo un presidente español que fue asesinado en la calle de Claudio Coello, finales de diciembre de 1973. Carrero Blanco, el almirante. Todos sabemos la historia oficial, pero seguro que ustedes no saben algunas claves. Claves que van a dar lugar a un mini debate, una mini exposición. No es muy larga, pero es muy potente, se lo aseguro. Grandes periodistas de investigación nos van a hablar de si este es nuestro JFK, de si hubo sombras, conspiración Carrero Blanco. ¿Qué falta aquí? Ya lo saben, las claves. Pues la primera clave es que a muchos expertos les llama poderosamente la atención que los servicios de seguridad del Estado no fueran capaces de detectar a un comando terrorista que estaba excavando debajo de la calle Claudio Coello, por donde pasaba el presidente del gobierno todos los días, y lo hacía además, parece ser, de una forma relativamente torpe y cometiendo un montón de errores. Pero es que además estaban a escasos metros de la embajada norteamericana, donde días antes se iba a hospedar Henry Kissinger, el secretario de Estado. La CIA tendría que haber tenido la zona completamente vigilada y nadie supo detectar esa galería subterránea. Igual que como vimos en JFK había personajes extraños que no tenían por qué estar en la escena de ese crimen, pues aquí también surgen personajes como el hombre de la gabardina. 14 de septiembre de 1972, en un hotel de Madrid, hay un hombre extraño, este hombre de la gabardina, que entrega a Letarra Argala un mensaje. En ese mensaje hay una nota que pone: el almirante Luis Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno, acude todos los días laborables a la misa de las 9 de la mañana que se celebra en la iglesia de los jesuitas situada en la calle Serrano frente a la embajada de Estados Unidos. Lleva muy poca protección de escolta y recorre siempre el mismo trayecto. El explosivo también es motivo de controversia. Según Pilar Urbano y algunos incluso testigos presenciales o investigadores que estuvieron en el sitio, no podía haber sido la célebre goma 2 que utilizaba ETA en aquella época, sino algo muchísimo más potente. Concretamente se señala hacia el C4, un explosivo militar de fabricación norteamericana que solamente se utiliza en el ejército para demoliciones y que es prácticamente imposible de conseguir en el mercado negro. Además, deja un olor muy peculiar, un olor que muchos testigos dicen que era el que impregnaba toda aquella escena. Henry Kissinger, que acababa de dejar España cuando se produce el atentado, de repente dice unas palabras que son un tanto peculiares, porque dice que Carrero no tenía carisma ni afecto popular y que nadie lo había sentido mucho por su muerte. Es más, gente muy cercana a él también dijo como que ETA había hecho un gran favor al pueblo porque esto supondría una apertura para España. La siguiente clave tiene un nombre curioso: Islero, el mismo nombre del toro que mató a Manolete. ¿Y qué era Islero? Islero era el nombre en clave del proyecto de bomba atómica española, uno de los proyectos más ambiciosos y más queridos por el almirante Carrero Blanco, un proyecto con el que parece ser quería presionar a los norteamericanos para obtener beneficios militares e incluso una posible entrada en la OTAN. Lo que también llama mucho la atención es que cuando se produce el atentado llegan muchas fuerzas de seguridad a donde se ha producido la explosión, pero ¿cómo nadie se plantea acordonar toda la ciudad? Como si en otros atentados menores se había hecho una especie de jaula, en este caso no se hace. Eso también llamó mucho la atención de los especialistas y de las fuerzas de seguridad, que no tuvieron esa orden de que tenían que bloquear por completo todas las salidas. Y muchísima gente no lo sabe, pero el túnel que se empleó para colocar esos explosivos sigue estando en ese semisótano de la calle Claudio Coello. Es un túnel diminuto, claustrofóbico, apenas cabe una persona. Pero hay otra curiosidad: el boquete de la explosión, el cráter, se ha ido lógicamente reparando, repavimentando, pero hay una cicatriz que por muchas capas de pavimento que se echen, siempre sobresale y todavía es visible. A veces el destino tiene mucho que ver en estos atentados. Justamente ese día el comisario Bueno Fernández había propuesto a Carrero Blanco el cambiar de itinerario, en vez de ir por Claudio Coello, hacerlo por Velázquez. Pero Carrero dijo que no, que mejor era ir por donde siempre, y eso le costaría la vida. Las claves tienen un sentido. Creíamos conocer un tema popular, un tema importante, y resulta que había otra información que siempre permanece en la sombra. Es momento de arrojar luz sobre esa sombra. Las claves. Nosotros, hace ya años, en Cuarto Milenio, hicimos una animación en 3D
de esa terrible explosión que cambió la historia de España. Después de este instante empezó a fraguarse toda nuestra historia moderna. La pregunta es clara. ¿Se sabrá algún día quién era el hombre de la gabardina? ¿Quién estaba detrás del atentado, ahora hace 40 años, de Carrero Blanco? Puede ser la gran conspiración española, si es que hay conspiración, porque eso es motivo de debate también. Y qué bueno tener en esta mesa a dos, me lo van a permitir, es con todo el cariño, clásicos auténticos de la información, del periodismo, de la investigación en nuestro país. Javier Nart, todos le conocen. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Traes un documento un tanto... Venga, vamos a contarlo lo primero, así a vuela pluma y luego indagaremos más. Bueno, pero tú en tus búsquedas extrañas en el rastro también has encontrado un pequeño tesoro. Yo soy un ojeador del rastro y entonces me encontré con algo que me dejó muy sorprendido. No los dibujos, estos son los dibujos de Carrero Blanco, los dibujos que hacía Carrero Blanco, que son dibujos de una enorme precisión, sobre todo porque los hacía en la sesión del Consejo de Ministros. Pero documentos únicos de él, de su... Absolutamente, son de su puño y letra. Aquí, por ejemplo, tienes un torpedo, como él era marino, pues aquí tienes un torpedo. Él hacía árboles, pero tú observa la sofisticación de este dibujo que realizas en pleno Consejo de Ministros, lo cual significa que en el Consejo de Ministros, pues Carrero Blanco se dedicaba a esto y poco caso debía hacer del Consejo, porque tú y yo podemos en un momento de distracción, mientras estamos hablando, pintar algunas cosas, pero esto significa un trabajo, yo te diría, determinado. Claro, si Carrero Blanco hacía esto y Franco callaba, ¿aquello qué era? Documentos de la historia de nuestro país, hace 40 años. Yo nací en ese año y, bueno, pues tenemos, no la imagen, no la vivimos, ¿no?, de alguna forma, pero ha estado ahí. Y siempre ha estado también la sombra de la conspiración. De esto hemos hablado, hicimos una recreación en 3 dimensiones. Y ahora el gran público se pregunta, ¿hubo realmente mano negra, conspiración? La historia no era como nos habían contado. Tengo en las manos este libro, Me cuenta Javier Nart, yo lo devoraré en cuanto pueda, que es algo increíble. Matar a Carrero, la conspiración. Porque hablamos mucho de conspiraciones de fuera, ¿verdad? Pero ¿y en España qué? Manuel Cerdán, que como decía es un clásico. Todos los que hemos hecho periodismo sabemos quién es Manuel Cerdán y ustedes seguro también. Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ti, buenas noches. Ha sido una investigación. Yo no sé si tú tenías prefijado en la mente el hecho de que sí que había conspiración o no, o lo que has ido descubriendo te ha demostrado personalmente que hubo realmente eso, una mano negra. Se ha hablado de la CIA, se ha hablado de agencias de inteligencia diversas. En el fondo se ha hablado de que no fue como lo vimos, ¿no?, en imagen. ¿Pasó algo más? Sí, porque nos han ocultado la verdad. ETA es la mano ejecutora. ETA aprieta el botón, argala el detonador. Pero en torno a ese atentado y a esa operación de ETA en Madrid, nadie se explica que unos chavales de 22 años se tiren 1 año y medio en la capital, tomada policialmente. Yo estaba en la universidad y sé lo que era la policía político-social, que unos señores que vienen del País Vasco que no conocen Madrid, se muevan por Madrid de forma torpe, ya entraremos después, si quieres, ¿en qué zona, materia. Manuel? O sea, y es en esta radio, precisamente, ¿no? En el barrio de Salamanca, donde viven todos los ministros, y a 150 metros de la embajada americana, y además, ellos se apostaban en una parada de autobús que está en la misma puerta de la embajada americana, enfrente de la entrada de la iglesia de los jesuitas, en la calle Serrano, donde comulgaba e iba a misa Carrero todos los días. Y así se tiran varios meses, semanas, siguiendo al almirante. Pero eso es una parte de lo que no cuadra. Es que después Carrero tenía muchos enemigos. Es que el régimen que nos han contado de ese tardofranquismo, de los últimos estertores de Franco, era un régimen dividido. Había muchos clanes enfrentados, todos posicionándose para quedarse después con el poder a la muerte de Franco. Y ahí Carrero estorbaba. Pero era una persona, y su señora eso lo refleja muy bien. Mi marido estorbaba a mucha gente y muchos querían que desapareciera. Y si te pregunto, Manuel, para empezar por el final, la conclusión que tú mantienes, ¿hubo una conspiración? Bien, ¿de quién? ¿Quién intervino ahí en el asesinato de Carrero Blanco? Mira, hay 2 momentos claves. Uno, quien le facilita el objetivo a Carrero, que es un personaje misterioso, la sombra, un señor que una tarde
por medio de las gestiones de Eva Forés y Alfonso Sastre, se presenta en un hotel de Madrid, en el centro de Madrid, el Hotel Mindanao, se entrevista con Argala y en un sobre cerrado le dan los datos claves para llevar a cabo el atentado. Pero es que yo en el libro incido aún más. Este señor vuelve a reaparecer y después es que enmarca también a ETA el sótano del 104, porque en el sumario lo cuenta el propietario del local, que se lo alquila a los etarras. Él nunca tenía intención de alquilar ese sótano y un día recibe la llamada de un señor que no era un etarra, ni tenía acento vasco, y le dice: ¿Usted alquilaría este local? Y al cabo de unos días aparece el etarra alquilando el local. Luego también le ponen en la pista, porque es que si vamos al 104 de la calle Claudio Coello, es un sitio estratégico, clave. Ahí llega el coche del almirante, se detiene y frena el conductor porque antes hay un paso de cebra, y ahí es cuando acciona la bomba. ¿Me estás diciendo, Manuel, por tanto, que hay un servicio de inteligencia o más poderoso o personas fuera del gobierno, desde luego, alguien que está tramando todo eso? Fuera o dentro del gobierno, porque aquí hay que ir al cui prodest. ¿Quién se beneficia al final de la muerte del Carrero? Nombran presidente del gobierno, sustituto de Carrero, a quien era el responsable de la seguridad de Carrero, que era el ministro de la Gobernación, don Carlos Arias Navarro, que era el que representaba el poder del círculo próximo a Franco, era el círculo más enfrentado a Carrero, que era la familia de Franco, la señora Carmen Polo, el marqués de Villaverde, todo ese sector estaba enfrentado y deseaban que desapareciera de la escena política el almirante, ¿no? Podéis intervenir en cualquier momento, Javier, pero simplemente fotografía... estaba pensando que estamos igual que lo de Kennedy. O sea, Vamos a ver. yo no sé si mantienes la misma posición que mantenías con lo de Kennedy, No. pero ese es el caso Kennedy español, ¿no? De alguna forma. Bueno, hay dos casos en España muy importantes, el de Carrero y otro que a mí me ha interesado también, el de 1870, cuando matan a Prim. Sí, claro. Son Magnicidios con los conspiración. dos, con dos conspiraciones políticas. Yo diría que es mucho más complejo todavía el de Carrero. Yo soy radicalmente contrario a las tesis conspiratorias y las veces que he estado aquí tú lo has visto. Sí, sí. Pero el problema es que aquí lo que te encuentras es ante incógnitas y determinantes absolutamente lógicos para entender y yo afirmar contigo que aquí estamos ante una conspiración no resuelta. Te comento, yo he sido durante O sea, que veintitantos... aquí sí. Claro que sí. Yo he sido durante veintitantos años corresponsal de guerra. He estado en operaciones, sé lo que es un operativo de comando. Cuando estás en una situación de clandestinidad, lo fundamental es que todo tu sistema sea un sistema estanco. Tú no puedes tener fugas que no controlas. Lo que acabas de decir, esa persona que además se define como una persona bien vestida, trajeada, de un aspecto, incluso dan la definición, parecía un militar. Eso no significa que los militares, ya sabes, porque los militares son de todo tipo, pero era un hombre educado, dijéramos estructurado, no precisamente lo que era en ese momento el círculo etarra, que era gente joven y además con muy poca formación técnica en ese momento. Segunda cuestión que le acaba de decir Manuel. Si tú no sabes que se va a alquilar o que se puede alquilar un local, porque es un local en un sótano, tú todos los días y cualquiera de nuestros televidentes pasarán por delante de sótanos vacíos en Madrid, o semisótanos como era este. ¿A quién se le ocurre tener el conocimiento de que un semisótano que no se alquila y no está anunciado está vacío y se puede alquilar y es el lugar estratégico? Esto se llama servicios de información. Aquí estamos ante una operación donde existe un barco navegante con una tripulación de etarras que ejecutan después el acto de ejecución de Carrero Blanco. Manuel, el público quiere saber algo que es importante. Se ha dicho siempre, rumor popular, no lo sé, la CIA. La CIA tiene una intervención para mí definitiva aquí, y yo en el libro incluso cuento por primera vez el vehículo o la vía por la que la CIA se entera de la preparación del atentado. Y cuento además con datos contrastados. Yo tuve la suerte de entrevistar en el 2001 a Wilson, que me sirvió esa entrevista. El etarra Wilson. Ya estaba, que él participó en la puesta en marcha del atentado en Madrid. Estuvo al principio con Argala, fue el que hizo el seguimiento a Carrero, quien planeó, en un primer momento pensaban secuestrar al almirante, y él se desvinculó del comando porque no estaba por la opción de la muerte de Carrero. Él quería secuestrar al Carrero para conseguir la libertad de presos de ETA que estaban en la cárcel en aquel momento. Pero yo cuento ahí una vía de investigación de cómo la CIA se entera de que ETA está preparando el atentado. El PNV, y eso no lo descubro yo,
tenía un servicio de información muy importante que estaba en la nómina de la CIA y del FBI y que trabajó activamente durante la Segunda Guerra Mundial colaborando con los aliados y que en esa época de los años 70 ya vivían jubilados en la frontera y que tenía, claro, es que ETA en aquel momento llevaba 4 días como grupo terrorista, todos procedían de las juventudes del PNV. Entonces, muchos de los miembros, incluso el jefe del comando de ETA en Madrid, el que organiza todo el operativo, el dirigente Ezquerra, tenía ese vínculo con los antiguos colaboradores de la CIA. Y por ahí le llega la información. Yo ahí discrepo contigo y te digo, evidentemente... Pero la CIA estaría... ¿Sabía algo o intervino? Que es lo que el público no sabe, sabía, ¿no? Yo entiendo que sí lo conocía. Que sabía, sí, y que lo permitió, por omisión, no, exacto, lo permitió, entra dentro de lo posible y lógico. Que colaboró en absoluto por una razón. Decir que la CIA estaba involucrada significaba que eso podía producir una ruptura de relaciones diplomáticas, porque estamos ante un magnicidio en el que colabora la CIA. Pero yo desecho toda relación operativa de la muerte de Carrero Blanco por parte de la CIA. Javier, la CIA no interviene directamente y materialmente, pero sí teledirige y con información. Y te explico. Es tan peligroso que significa ruptura de relaciones diplomáticas. Eso aparece en los documentos desclasificados. Cómo en la estrategia y en los intereses en la política exterior de Estados Unidos, Carrero es un estorbo, es un muro para los intereses. El viaje a España de Kissinger, que hay que decirlo también a los espectadores, que está en Madrid los 2 días anteriores del atentado en Madrid, se ve con Franco, no se pregunta la gente. No, lo que sí es casualidad, que es muy sospechosa, es que Carrero tendría que haber estado, Kissinger tendría que haber estado en Madrid el día 20 y 21 y de manera precipitada, fuera de toda ruptura de protocolo, lo adelantan al 18 y al 19. Que cambian todo pero lo que con una es... indicación, y habla de cómo ETA se entera de lo que no se había enterado nadie. Y entonces hay una combinación que yo no lo cuento en el libro, cómo marca ETA la fecha del atentado y cómo Carrero y cómo Kissinger también cambia su plan de viaje a España. Pero en esos documentos de... Pero perdona, con una indicación, y es que cuando ETA cambia el día del atentado y lo fija, y eso lo dices tú en tu libro, para un día distinto, es exactamente el día en el que tenía que venir Kissinger, cuestión que no se conocía todavía en ningún lugar, me imagino que excepto en el Pardo y en el Ministerio de Exteriores, o sea, que porque en la prensa no estaba publicado. Yo creo que sí, mira... Es un poco también tremendo, ¿no?, pensar en alto político sabiendo que iban a matar al presidente de España. Sí, en esos documentos que yo reproduzco en el libro hay uno que dice que la mejor solución para España y para las relaciones con los Estados Unidos es que Carrero desapareciera. Y desapareciera no solamente de la vida política. Yo te voy a decir cuál es mi tesis. Mi tesis es que es alguien dentro del régimen. Que la CIA conoció y permitió, yo no tengo dudas. Que el KGB lo hizo o lo apoyó en absoluto, pero por 1000 razones. Entre otras porque jamás el KGB tuvo relación operativa con con ETA nunca. Por lo tanto, si excluimos los 2 grandes poderes, los 2 grandes servicios, porque los demás son absolutamente irrelevantes, sería disparatado que el BDN alemán o que el SDEC francés, esto ya es un disparate, se excluye absolutamente. Tenemos CIA, tenemos KGB en absoluto. CIA carece de sentido porque significa, te repito, es que estamos en un casus belli. Tú no puedes matar al vicepresidente de un país aliado. Eso lo que significa es una provocación al ejército español, al propio Franco. Es decir, esto es la ruptura con Estados Unidos. Por un albur de cuál puede ser la evolución de un Carrero fidelísimo al rey. Jamás, ni siquiera en los momentos más primarios del golpismo norteamericano, se juegan un golpe al albur cuando no tienen claro lo que va a suceder en un país de Europa occidental. Jamás. Y yo os lanzo, no tenemos más tiempo, ¿y quién es el hombre de la gabardina? Es el personaje más misterioso de esta historia, que imagino que hay mucha especulación también, ¿no? Quien desde dentro dio las herramientas para que se llevase a cabo el atentado contra, hace 40 años, el presidente de este país. Yo lo he intentado localizar. Mira, si está escuchando y viendo el programa, le agradecería que de manera off the record conmigo y yo, acogiéndome al secreto profesional, mantendría una entrevista con él. Pero yo lo sitúo en el centro derecha, no está próximo a la extrema izquierda española, está más en ese grupo próximo al centro derecha, a la democracia cristiana, por la forma de vestir y por la forma de moverse y de los datos, posiblemente dentro de la estructura del
del funcionariado español o del ejército, mismamente, por ahí se mueve. Ahora, Pues, eso va a ser la gran duda. Hacemos el llamamiento, quién sabe, todo es posible. Hace 40 años ocurrió, diciembre del 73, justo ahora, un momento que origina el gran cambio, el paso en el fondo a la transición y a la democracia, y que está envuelto por las tinieblas de la conspiración, hasta para Javier Nart. O sea que esto es interesante. ¿Quién será el hombre de la gabardina? Hemos descubierto, seguro para muchos jóvenes que no habían nacido, un auténtico misterio en los engranajes de nuestra propia historia. Yo os lo agradezco mucho, Manuel, Javier, como siempre. Leeremos el libro con mucha atención, porque aquí, lo que decíamos, estamos muy acostumbrados a hablar de grandes conspiraciones de fuera. Qué curiosa coincidencia, 50 años de Kennedy, 40 años del expediente de la conspiración Carrero Blanco. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros continuamos con muchos más contenidos, como siempre, en Cuarto Milenio. A veces todo es como una especie de rueda mágica, de engranaje extraño. Las personas ven el programa, observan una imagen, un icono poderoso, y algo se abre en su propio recuerdo. Y ese recuerdo llega, por ejemplo, como esta noche, hasta aquí, hasta la zona de testimonios, que siempre agradecemos por su valentía, por su coraje, y porque seguramente con lo que van a escuchar ahora ocurren muchos otros. La rueda prosiga. Lo que nos cuenta en este caso Ángeles Guridi, que trabaja en la Universidad de Alicante, en el Departamento de Bellas Artes en Altea, seguramente les haga conectar con cosas que les han pasado, algunas incluso casi olvidadas, y que de repente renacen. Ángeles, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Te pasó viendo un programa de Cuarto Milenio precisamente, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Viendo un programa en el que referíais el caso de un viajante en el que bueno, pues, pasaba la noche con cierta persona y que coincidía casi prácticamente con la descripción que yo del caso de la persona que yo vi en mi habitación. Una persona vestida con traje negro que apareció en una carretera. Es una viejísima historia y que luego parece que era la imagen de alguien fallecido, que había fallecido unos kilómetros. Uno de tantos encuentros en carretera, ¿no? Pero el caso de Ángeles, que ocurrió hace unos años, no es un caso en carretera, y es yo creo que lo más inquietante, ocurre en su propio hogar. Y además me gustaría empezar describiendo el hogar, Ángeles, porque no es una casa tenebrosa, aislada, es un bloque de edificios en un lugar muy próximo a Madrid. Cuéntanos cómo es el día, la luminosidad, porque creo que lo interesante es que tiene todos los componentes que no son propios de una historia de terror, ¿no? En un principio. No. ¿Día luminoso? Sí, un día, pues un fin de semana, es un sábado en el que mis padres se han ido. Yo estoy en casa con mi hermana sola y pues son las 3 de la tarde, sin una nube, muchísima luz y vamos, en ningún momento se da la circunstancia de que pueda pensar que ha sido algún tipo de alucinación o de juego visual porque es que había luz a raudales en mi casa. Un día normal y corriente, como otro cualquiera. Sí. Un bloque de pisos, vecinos próximos, nada hace pensar lo que va a ocurrir. ¿Qué estabas haciendo exactamente? Cuéntanos, pongámonos en la imagen que ahora mismo estoy seguro que estás reviviendo, que es que siempre pasa eso, ¿no? El testigo es capaz, cuando hay verdad de por medio, de volver exactamente a los hechos. Cuéntanos, por favor, Ángeles. Sí, pues yo me había levantado ese día, el sábado por la mañana, pues mi hermana, nos habíamos quedado solas el fin de semana en casa, mis padres se habían ido y bueno, pues ella se había levantado antes que yo y yo pues estaba recogiendo ropa que teníamos tendida en casa para meterla en mi habitación. Descripción de ese señor. Vamos a intentar dar todos los detalles posibles. Pues es un señor de una edad mediana, aproximadamente 40 y tantos años,
moreno, con el pelo oscuro y los ojos oscuros, muy brillantes. Él está muy pálido, con muchas ojeras. Y la expresión que básicamente yo le observo es de mucha tristeza. Está como muy cabizbajo. Y bueno, va vestido con un traje negro, de chaqueta y pantalón negros, y unos zapatos negros que a mí me llaman mucho la atención porque brillan mucho. Durante unos segundos te ves el personaje, que nadie sabe por dónde ha entrado, en un cuarto cerrado. Tú vienes desde esa posición, no había nadie anteriormente. No. Y ha aparecido una imagen estrambótica, imposible, de alguien sentado. ¿Qué hay en esa cara, Ángeles? ¿Qué recuerdas ahora mismo observando esa cara, ese rostro, esos ojos? Llegas a ver, es curioso, ¿no?, el detalle. No estamos viendo algo desvencijado, algo nebuloso. Estamos viendo una persona que te mira directamente. Ahora sabremos también tu impresión, pero las arrugas, era alguien que parecía como muy apaleado por la vida, no lo sé, ¿no? Sí, básicamente, más que una persona avejentada, no era la sensación física. No era esa sensación lo que daba. Sí de una persona vapuleada, si acaso, en el plano anímico, es decir, muy abatida, muy apesadumbrado, muy triste, cabizbajo, como que no sabía muy bien por qué estaba allí, y sobre todo yo tuve también la sensación de que estaba un poco sorprendido de verme y de que yo le viera. No hizo ningún tipo de amago de moverse, nada, salvo quedarse allí mirándome. ¿Qué sientes en ese instante? ¿Qué te pasa por la cabeza? Bueno, pues en principio es sorpresa, porque digo, ¿quién es este señor? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo ha llegado? Es imposible, no me explico qué hace allí. Lo segundo, bueno, tampoco tiene mucha intención de irse, porque no le veo en absoluto asustado ni con ánimo de salir corriendo. Y en tercer lugar, pues claro, ¿yo qué hago? O sea, ¿qué quiere este señor? Entonces, durante todo ese tiempo, aparte del miedo, es que yo recuerdo que casi se me olvida hasta respirar, porque no me puedo mover del sitio. Y la única reacción que fui capaz de tener al cabo de unos cuantos segundos fue cerrar la puerta. Desde luego, no pude hacer nada más. Ese individuo, dentro de la habitación cerrada, luego no hay nadie, ¿no llegas a ver cómo desaparece? No. Cierras la puerta y ya nunca más se supo de ese hombre. Nunca más se supo, pero yo, desde luego, en ese momento, durante todo el tiempo que él me mantuvo la mirada, no le vi desaparecer. No sale nadie de la habitación, por supuesto, te quedas de guardia, se abre la puerta, se ha evaporado en una habitación absolutamente cerrada, que no tiene posibilidad de salida ninguna, digamos, al exterior. Bien, puede ser una alucinación, tu propia familia, nunca te había ocurrido nada de este tipo, ni te ha ocurrido después, y la propia familia, imagino, la propia hermana, como para protegerte, es, oye, habrás visto una alucinación, ¿no? Muy detallada, eso sí, pero imagino que la familia lo primero que hace es intentar quitar hierro, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, al principio incluso transcurre un tiempo hasta que yo me atrevo a contarlo, ¿no?, a mis padres, porque a mi hermana se lo conté inmediatamente, porque ella estaba conmigo, y cuando llegó al cabo de unas horas, pues su reacción fue un poco, al principio, tomarme un poco el pelo, ¿no? Y lo que me dijo también fue que quizás hubiera sido de la ouija que habían hecho ella y sus amigas durante la noche, cuando yo estaba acostada, que yo no tenía idea alguna de que se había hecho una ouija en casa, pero no le dio mucha importancia. Claro, pero ahí tenemos todas las claves, que imagino que tú te quedas también un poco patidifusa, porque no sabes, y te confiesan que casi como un juego de adolescentes han practicado la ouija en ese lugar. Sí. Sí, en el salón de mi casa. No pasó nada en esa sesión, aparentemente extraño. Nada. Siempre en estos casos, aparte de lo de la ouija, que ya es curioso, ¿no?, casualidad o no que se produzca, muchas personas piensan que la ouija, aun tomada como juego, es precisamente cuando, no sé, invoca algo, vamos a llamarlo así, y ocurren cosas. Ha pasado en muchas viviendas. Pero hay algo que también pone un poco los pelos de punta, ¿no? Y es esa tristeza, esa especie de sensación plomiza, alguien muy atormentado.
y resulta que te enteras poco tiempo después, Ángeles, los días prácticamente, de que ha pasado algo con una persona. Sí. Cuéntanos. Pues se trata precisamente del padre de una de mis compañeras del instituto, que, bueno, pues de una forma un poco particular, pero llegué a enterarme que se había suicidado, se había ahorcado en la casa de campo de Madrid. El padre de una amiga, de una compañera y encima del vecindario. Sí, sí, vivían allí a pocos bloques del nuestro. No era algo que gustara comentar, pero bueno, al final la gente venía a contar que era una persona pues bastante depresiva, no sé si también pues había cierto tipo de problemas económicos o no. Y bueno, pues siempre predominaba mucho la tristeza en la casa. Un suicidio, muchas veces, y yo no lo sé, ni nadie puede saberlo evidentemente, pero se ha relacionado, y hemos contado algunos casos tremendos, ¿no? Uno en la curva de Plasencia, de la entrada a Plasencia, se hablaba de la visión muy parecida de un hombre con traje negro, como si fuese, no sé, un arquetipo. Y luego el descubrimiento por parte de los testigos que ven allí esta figura parada de un individuo que atormentado se lanzó barranco abajo. Y hay varios casos, ¿no?, de este tipo. ¿Por qué? Si es que tiene relación, porque hay que dejar una cosa clara. En ningún momento tú puedes cotejar, no llegaste a conocer al padre de esta chica, no. Era compañera tuya y era amiga, pero por esas circunstancias, además precisas de la familia, no llegaste a conocer, ni has tenido ganas de indagar, imagino, no lo sé, pero no puedes confirmar que la imagen que tuviste fuese la de él. No tengo ninguna base para confirmarlo, no he visto ninguna fotografía, ni en la vida yo he visto a ese señor de ninguna forma. Sin embargo, sí que se produce en la misma fecha, ¿no?, prácticamente. Sí, esto fue la ouija el viernes por la noche, el sábado por la mañana a mediodía fue cuando yo le vi, y el lunes o el martes fue cuando yo me enteré de lo que había sucedido. Sí, de que además había sucedido durante el fin de semana. Ahí está lo curioso, Ángeles, y lo que habrá evidentemente valorado toda la audiencia, ¿no? Viernes ouija, como si fuera un juego, esta observación absolutamente absurda, extraña, que por fortuna no ha vuelto a darse y que es una cosa que queda ahí, pero que el testigo sabe perfectamente que lo ha visto y lo ha vivido. Rarísimo, como de otro tiempo, parado ahí. Y luego la noticia, al volver al colegio, al instituto, de que una persona ha puesto fin a sus días. Y el tiempo transcurre, pasa, y cuando llegamos a la fecha de hoy, tú ves en el programa una imagen que te llama la atención, lo relacionas directamente, ¿y qué crees que podía ser eso? No hay explicación ninguna. Imagino que te has preguntado miles de veces, ¿no? Hombre, yo después de esto y por otras muchas cosas que han sucedido en la vida, pues he tenido muchas lecturas y, en fin, sé que hay muchas teorías. A mí quizás me parece que la más plausible, bajo mi punto de vista, es que, bueno, pues si efectivamente, aparte de materia, somos energía y tenemos un cuerpo energético que luego no muere, algo pueda quedar por aquí para más cercano a nosotros, para personas que tengan algún tema que resolver o, no sé, algo pendiente que hacer. Simplemente personas que no sepan cómo dirigirse a su sitio y, bueno, pues pendientes de que alguien les dé una indicación. No lo sé. Pues yo no sabría decirlo mejor. Ángel, muchísimas gracias por tu intervención, por tu sincero testimonio, que cada uno piense lo que quiera, pero es que son muchos. Y yo lo decía, es que seguramente esta misma noche y hay personas, les está ocurriendo exactamente lo que a ti te pasó hace unos años viendo aquella figura, ¿no? Es como si a veces la imagen es tan gráfica que, ¡pum!, reconecta, ¿no?, con episodios que, lo repetimos, también en muchas ocasiones las familias quieren tapar o quieren, y a veces como un acto de amor, porque ¿de qué sirve asustar más a una persona o decirle esto era un espectro si no sabemos lo que era? Ahora, era algo, y era algo que no es convencional. Una alucinación tan compleja, bueno, ustedes piénsenlo. No ha tenido otros problemas de alucinaciones a lo largo de toda su vida nuestra buena amiga, que simplemente es un testigo más que nos dice que de vez en cuando, y esto es lo importante, cuando uno menos lo espera, recogiendo la ropa, 3 de la tarde, luminosidad absoluta, bloque de pisos, va y uno se encuentra con el misterio, porque el misterio es lo más escurridizo, estrambótico e inesperado que uno puede imaginar. Y por eso las personas vienen a contarlo, en el fondo también contarnos a todos que conocemos muy poco de esta realidad. Ángeles, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Desde luego lo bueno es que uno supera fácilmente estos acontecimientos y no les da excesiva importancia, y que simplemente estabas allí en el momento justo. La casa era nueva, en ese aspecto, era inaugurada por tus padres, no hay tampoco ninguna historia dramática de ese entorno, que sepamos, y sí, la conexión con esa muerte, ¿no? Habría mucho que hablar, ¿no?
del que se quita la vida y las apariciones. Será en otra ocasión, sin duda. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Nosotros continuamos, ¿verdad?, con la sensación de que en cualquier instante el misterio nos muestra su cara y nos deja un poco... Nunca se olvida. Eso lo tienen ustedes muy claro y los testigos también. Eso sigue permanentemente, pulsando algo que nos demuestra que lo extraordinario es un visitante más. ¿Cuál será su mensaje? ¿Qué querría decir aquella persona? Lo enigmático es que quizá nunca lo sepamos. Nosotros proseguimos. Nuestro rumbo milenario continúa con muchas más cosas. He de reconocer que el contenido del programa de esta noche es bastante fuerte, por lo menos en el aspecto de los misterios clásicos. Venimos de un hombre de negro que causa temor en este testimonio y nos marchamos ahora en busca de otros hombrecitos de más reducido tamaño, pero presencia igualmente anómala y terrorífica, lo van a ver. Es un caso absurdo, difícil de creer con los parámetros de hoy en día, ¿verdad? Pero ocurrió en 1955 y ¿saben lo que pasa? Que en este barrio de Venezuela nadie ha olvidado lo que pasó. Todo el mundo se ha quedado con una especie de marca, de mácula, indeleble. Algo que convulsionó la vida, por cierto, ajetreada y dramática de esa barriada. No es cualquier sitio, es el barrio más peligroso de Sudamérica. Petare, Caracas, Venezuela. El número de muertes, de asesinatos, de tráfico de drogas, de detenciones, supera cualquier otro. Ahí, cuando era mucho más apacible, pasó algo. Nosotros nos hemos preguntado muchas veces, quizá esta noche la respuesta. ¿Qué pretendían? ¿Quiénes eran los seres de Petare? Venezuela, el Caracas. Nosotros somos la calle y no hay que nos pare menor. Bienvenido a Caracas City sin control. Criminales originales. En Venezuela que te encontraremos la calle y no hay que nos pare menor. Bienvenido a Caracas City sin control. Petare es una de las localidades más peligrosas de toda Venezuela. Robos, asesinatos, secuestros están a la orden del día. Pero era mucho más tranquila esta villa en 1954, cuando dos transportistas vivieron uno de los episodios más extraños de la historia de los entonces llamados platillos voladores. Fue en la madrugada del día 29 de noviembre de 1954. Dos repartidores, Gustavo González y José Ponce, estaban en la puerta de la fábrica de embutidos Shepherd para cargar su camioneta. Súbitamente, la calle se iluminó como si fuera pleno día. Gustavo salió de la furgoneta, comprobando que la fuente de aquella luz era un objeto esférico que flotaba a escasa altura en medio de la calle. Pero aquello no era lo más sorprendente que tenía a la vista. A escasa distancia, una criatura peluda, ataviada con un casco redondo, se acercaba a él. Inexplicablemente, Gustavo se abalanzó sobre el pequeño ser con la intención de capturarlo. Se posaron aquí donde estamos, así como dice la señora, ¿no? Aquí posaron la nave y salieron al frente donde dicen que fue donde salieron esta gente que fue muy audaz y muy valiente, que trataron de agarrarlo. Y entonces ellos bajaron y entonces dice que ellos rescataron algo que salió de la nave esa, salió algo, que especie como un animalito sería, no se sabe qué sería. Entonces ellos y que lo agarraron y trataron de meterlo en la cava. Ambos forcejearon durante algunos segundos, pero a pesar de su tamaño, el ente desconocido tenía una fuerza descomunal y logró zafarse del hombre con un contundente empujón.
El hombre decidió que había llegado el momento de pasar a mayores y se abalanzó nuevamente sobre la criatura, esgrimiendo un cuchillo que no hizo mella sobre la piel del ser, que parecía dura como el acero. José Ponce, que había permanecido sentado en la furgoneta, decidió salir y vio otra criatura semejante que se dirigía a la nave cargando entre sus manos un montón de tierra. Los hombres se sintieron espantados al comprobar que los seres, refugiados en la nave, apuntaban hacia ellos con un tubo largo y brillante que parecía un arma. Inmediatamente sintieron una vibración que estremeció sus cuerpos y acto seguido, ambos quedaron totalmente paralizados. Tras esto, aquel se elevó hasta perderse en el cielo nocturno. El aparato siguió ahí cierto tiempo y de repente, bueno, cogió su vuelo y se desapareció. Pero ahí parece que quedó donde había posado, quedaba como quemado o algo así. Los dos hombres, una vez recuperado el movimiento, pero aún aturdidos, se dirigieron a la Inspectoría de Tránsito de Petare a relatar el insólito suceso a los estupefactos policías. Gustavo fue llevado a un hospital para recibir asistencia médica, pues presentaba varias magulladuras y un fuerte dolor en el costado izquierdo, como resultado de su pelea con la criatura desconocida. Aún hoy, 50 años después de los hechos, hemos encontrado testigos que recuerdan lo sucedido. Esto ocurrió en el año 54. Había un cubano que era transportista que compraba aquí en... ¿Sí? Era este, mira. Aquí, por aquí fue donde aterrizó supuestamente, en la quebrada que está ahí abajo. ¿Fue allí que aterrizó? Por ahí, sí, en esa parte de abajo. Junto con el periodista Héctor Escalante, fuimos indagando al pie de calle sobre el insólito suceso. Así encontramos a María Andrea Pérez, que aún se acordaba de la historia. Y el objeto aterrizó aquí, se bajó en la calle, era la primera transversal, ¿no? La primera transversal. Esta casualmente, sí, que todo eso no había casa, no había nada. Lo que usted cuenta coincide con este dibujo, lo que le contaron a usted, sí, que eran... me contaron a mí porque... Ojos eran redonditos, sí, ¿no? Redonditos, unos ojos chiquiticos, y cargan una cosa como un platillo y total. También pudimos dar con Irama Aranaga, sobrina nieta de María Antonia Avellaneda, ya fallecida, testigo de la aparición de la esfera voladora. Ella lo que decía era que se había posado ahí en la esquina y que había dejado una marca oscura, así como quemado en la tierra, pero más nada. O sea, que fue aquí enfrente que ocurrió eso. ¿En la esquina mismo? Sí, en toda la esquina. Mientras le mostramos dibujos y fotos del caso Petare, Irama nos confirmó que la historia era muy conocida en el vecindario y que hubo multitud de testigos de lo ocurrido. Y fue como por aquí que se puso. O sea, muy cerca sí, de la casa de usted. Sí, claro, sí, prácticamente. Y ella dormía en aquel cuarto de allá, que tenía ventana para acá. Otra veterana vecina, Luisa Vizcarrondo, de 86 años, nos confió nuevas informaciones sobre lo ocurrido. Fue una época que esos días se decía mucho, que con frecuencia se veían cosas raras en el espacio. Una tía de mi esposo iba y de repente vio que todo el mundo estaba viendo para el cielo, que todo el mundo veía el cielo y esas cosas. Y entonces decía, ¿qué es lo que ven? No, mira, un platillo volador, un platillo volador. Cuanto más sabíamos del caso, más dudas surgían en nuestra mente. ¿Por qué aquellos seres eligieron el barrio de Petare para su extraña incursión? Petare en ese entonces era una zona muy tranquila y para ellos se les facilitaba bajar con tranquilidad y posarse aquí y hacer el trabajo que venían a hacer. ¿Y qué pasó con el cubano Gustavo González? El auténtico protagonista. La respuesta
nos llegó a través de una persona que conoció al transportista. Tan solo hacía 2 años que había fallecido. Yo tengo 45 años viviendo en esta comunidad, por lo que puedo dar fe, ¿verdad?, de que lo que aconteció en ese día fue real. Lástima que no pude estar en ese momento, ya que ellos siempre permanecían desde las horas de la madrugada trabajando en la fábrica y pudieron ver ese acontecimiento que pasó ese día, que fue la llegada del ovni. Muchas personas pensaban de que era una cuestión de que estaba mal de la cabeza y todo lo demás, pero puedo asegurar que el señor nunca estuvo mal de la cabeza y que fue real. De hecho, se tomaron impresiones fotográficas. Del otro protagonista, José Ponce, se perdió la pista. Pero nos quedan los informes policiales y los testimonios de otros vecinos. Ni unos ni otros nos dan respuestas, pero sí que nos dejan clara una cosa, que algo extraño, que posiblemente no era de nuestro mundo, visitó Petare aquella madrugada de 1954. Lo han visto en el hoy peligroso barrio de Petare. Recuerdan perfectamente algo que ocurrió en el año 54. Es decir, la fuerza del enigma, del misterio, cuando se produce, queda como una especie de marca a fuego indeleble. Las generaciones oyeron a los protagonistas y, por tanto, se sigue contando en noches quizá como esta una historia asombrosa. Pero más asombro todavía cuando uno va a los viejos libros que planean ahora mismo en esta mesa, Editorial Pomaire, Platillos volantes en Iberoamérica y España. Esto recuerdo para Antonio Rivera, uno de los pioneros, y recuerdo perfectamente, siendo niño, leer estas frases. En Venezuela, en ese mismo año, en ese mismo mes prácticamente, resulta que ocurren varios casos diferentes. Por ejemplo, en Carora, 10 de diciembre del 54, 2 personas, nombres y apellidos, se enfrentan a unos hombrecillos muy similares a los del caso de Petare, y hay golpes incluso y pueden zafarse de ellos. En San Carlos del Zulia, 16 de diciembre del 54, Jesús Paz, en este caso, escucha un grito penetrante, de repente se desmaya, van los amigos a ver qué ha ocurrido y ven un ser idéntico huyendo rápidamente que, según se dice en el libro, corre hacia un objeto aplanado y brillante que se cernía a unos palmos del suelo. Pero es que hay muchos más casos. 19 de diciembre del 54, el caso José Parra, idéntico. El caso sucedió entre Valencia y Caracas. Todos, prácticamente una docena, no solo hablando de ovnis, sino de algo que puede sonar increíble, absurdo, y por eso lo contamos, porque está ahí y forma parte del fenómeno. Unas criaturas bajas, robustas, y que intentan en ocasiones agredir o arrastrar hacia estos objetos a los asustadísimos testigos. ¿Qué había detrás de todo esto? Pues increíble, pero el recuerdo continúa. Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches. Buenas noches, amigo Iker. Ahí estuviste abriendo de paso, yo creo que viviendo una realidad muy diferente a la que se puede vivir aquí, en Petare, un barrio, por cierto, que tiene esa medalla, pero triste, pero real, ¿no? Sigue habiendo muertes prácticamente a diario. Sí, prácticamente me parece que el año pasado tuvieron más de 400 muertos, asesinatos, ¿no? Y antes de nuestra llegada el ejército tuvo que ocupar todo el barrio para sacar a bandidos, hacer una verdadera redada. Es realmente un lugar bastante peligroso. Una pena porque en aquella época en que ocurre todo, como ya han dicho los testigos, era mucho más tranquilo el barrio. Y sin embargo tú te encuentras, yo que te sorprende, Pablo, pero en tu impresión que eran no una cuestión de manipulación quizá humana, como podríamos pensar hoy, las teorías más nuevas, no una cuestión alucinatoria, sino algo real, físico y de procedencia extraterrestre. Supuestamente. Fíjate que curiosamente hubo mucha gente que vio también el objeto desde varios puntos de Petare. E incluso escucharon un dato interesante, es una gran explosión. Seguramente sería cuando el objeto parte, ¿no? O cuando llega, no sabemos, y escuchan también un silbido muy, muy fuerte, muy intenso. Y eso son varias personas que lo comentan. Además, varias radiopatrullas son llamadas aquella misma noche para acudir hasta el lugar, o sea, varios coches van hasta allí y verifican que algo había aterrizado en el lugar. De hecho, hay esas fotos que son tan sui generis de la policía, o sería más bien de la guardia de tránsito, que está en la calle, ¿no? Viendo las huellas, examinando, ¿no?
Y curiosamente, en todos esos casos, incluso los que tú mencionaste ahora al principio, hablan de crisis histéricas de las personas que son atacadas por estos seres. Algunos se desmayan, o otros quedan totalmente asustados, tienen que beber agua, gente normal, y que sufren una verdadera crisis de histeria después de ese tipo de encontronazo. Año 54, no estamos hablando de la vida de hoy, ¿no? Sin embargo, y es muy curioso, Javier Sierra nos acompaña, compañero, buenas noches, porque le encantan estos temas, ufólogo en el fondo de alma como nosotros. Bienvenido una vez más. Bien hallado, Iker. Claro, y puede sonar increíble todo esto, pero como en el misterio auténtico, cómo se recuerda, cómo vive eso latente, cómo los que han participado en esta historia saben muy bien que no era ninguna broma, que era algo real. Pero quizá en Petare, en Venezuela, no sabían, era otro mundo, que en Francia, por ejemplo, en aquel mismo año 54, se está viviendo una oleada impresionante de cientos de casos protagonizados muchas veces por entidades, sea lo que sean, parecidas. Estas casualidades son las que, viéndolas tiempo después, nos asombran, ¿no? Bueno, fue el año que cambió nuestra aproximación al fenómeno ovni, porque entre el año 1947, con las primeras apariciones de ovnis o de platillos volantes en la prensa, y el año 54, el fenómeno había sido esencialmente visual. Se veían cosas en los cielos, pero no se veía aterrizar a esos objetos, ni había criaturas que los acompañasen. Y en el año 54 es verdad que pasa algo en todo el mundo, pero sobre todo en la vieja Europa, en donde este tipo de casos empiezan a acumularse. La verdad que es muy sorprendente el caso de Petare, porque se enmarca dentro de una tipología de casos que parece que han desaparecido. Es verdad. Son los casos en los que hay un forcejeo, o una lucha, un malentendido entre el testigo y la criatura o las criaturas en cuestión. En Petare hay ese forcejeo, probablemente la actitud de los testigos hoy no se produciría, eso de ir a por ellos, ir a por los humanoides o por esa extraña criatura, pero tenemos que pensar que estamos hablando de Venezuela, año 54, mucha gente se ganaba la vida cazando monos, por ejemplo, y vendiéndolos en el mercado, y ellos debieron pensar en un primer momento que se enfrentaban a eso, a una criatura de la selva que podrían vender al buen postor, y se encontraron con la sorpresa. Es más, lo lanzo, posibilidades, ahí, Pablo, de confusión, es decir, un caso, vayamos al aspecto racional, ¿no? Posible, que igual es el más alejado de la verdad, pero se pensó, ¿no? Algún tipo de simio provoca un caso inicial que genera, al ser contado en la prensa, una psicosis global. ¿Podría ser? ¿O es tan raro como que haya tanta Se habló de un circo, ¿verdad, Pablo? En su momento, que se podían haber escapado unos monos, de un circo. Historia también. Sí. Exactamente. En otro caso, no de Petare, sino de otro, no sé si de la autopista transandina, se habló algo así de algún También circo. una vez más intentar dar una explicación para calmar a la gente que había visto en diferentes franjas del país y en la misma época lo mismo. Evidentemente la autoridad tenía que decir, oiga, que es un circo. Pero ¿qué me dices cuando un año más tarde, un año, que es poco en los marcos de tiempo en los que nos movemos, en Estados Unidos, en el estado de Kentucky, se produce uno de los casos de encuentro con humanoides más sorprendentes que se produce? Sin duda. El caso de la familia Kelly. 11 personas de dos familias que estaban en una cabaña, en un entorno rural, de repente observan también una criatura extraña, no peluda en este caso, sino pelada, con grandes ojos y unas orejas prominentes, de un aspecto que, mira, visto en los viejos libros, en estos que hemos traído a la mesa, todavía provoca el espanto, ¿no? Esta es la criatura. Sí, un croquis clásico, ¿no? Bueno, pues durante varias horas estuvieron esos miembros de la familia Kelly con escopetas del calibre 22 disparando contra estas criaturas, impidiendo que se acercaran a la cabaña. Describieron en su informe para la policía algo que me pareció siempre muy gráfico, que sonaba como si estuvieran disparando a un tambor con fondo metálico. Era como si aquello atravesara una membrana y sonara hueco, sordo, el impacto de bala, y no llegara a afectar a las criaturas. Se hizo un informe oficial, miembros de la Fuerza Aérea de una base cercana estudiaron el caso y quedó en la nada. Pero es otra vez, en un arco de 12 meses, otro caso más de agresión. De los que ya no hay. De los que ya no hay. Estos casos en nuestros días no se producen. ¿Qué pasó con los testigos, Pablo? ¿Cuál fue su historia? Creo que algunos, como ocurre en todos estos sucesos que recupera Pablo Villarrubia y que son pura historia de eso tan raro, tan daimónico, tan heterodoxo, pero tan apasionante, que es la historia de los encuentros con no sabemos qué, pues muchas veces las autoridades, después ya del impacto de la noticia, tienen un interés por el testigo. Recordamos casos aquí como el de Joe Prestes, otros muchos, en Ribeirão Mafra, que
Incluso hay extraños personajes que persiguen sus huesos, cuando es lo que quedan, que son secuestrados y sometidos a tests más o menos marciales. ¿Qué ocurrió con ellos? Parece que hubo incluso intentos de hipnosis, ¿no? Exactamente, hubo una persona llamada José Gonzalo White, de una tal Sociedad Investigadora de Platillos Volantes en Nueva York, de aquella misma época, que yo no encontré mucha información sobre esa sociedad, que querían llevarle al cubano a Estados Unidos para someterle una hipnosis, e incluso al suero de la verdad se habló en ese momento, ¿no? Y hay otro dato poco conocido de que un médico, junto con su hijo, que venía de una consulta por la noche en aquella misma zona de Petare, hubiera visto toda la escena y que él había estado en Washington junto a las autoridades norteamericanas para prestar declaración sobre lo que había visto. Y claro, ¿quedará fuera España de todo esto? Hemos hablado de Francia, Estados Unidos, Venezuela. En el aeropuerto de Maiquetía hubo varios casos con seres similares descritos en las crónicas. ¿Por qué coincide todo en un tiempo? Es como si estos seres, sea lo que sean, llegan, causan el pánico, hacen lo que sea, no sé el qué, o es una visión alucinatoria, no lo sé, es extraño, la gente alucina con lo mismo durante un tiempo y luego desaparecen para siempre. Y no vuelve a ocurrir incidente alguno tiempo después. Estarán preguntándose ustedes si España, nuestro país, casos de este tipo tan bizarros, ya sé que el término no está bien empleado, pero es una cuestión ya nuestra, ¿no? Bizarro como algo fuerte, algo... Bueno, Javier en su día, había algunos casos, pero Javier en su día investigó sobre el terreno algunos similares, ¿no? Sí, además, recordando lo que decía Pablo de que él llegó a la barriada y de repente empezaron a conectarse los testigos y encontró la información casi como si le llevaran, a mí me pasó algo parecido con el caso que os quiero contar. Sucedió en abril de 1991 y no fue un encuentro, sino dos, en 2 días consecutivos. Una pareja de mediana edad que vivía en Cogullos, en Burgos, tuvo un encuentro muy extraño. Vieron como un objeto campaniforme tomaba tierra detrás de un bosque de encinas y de repente observaron cómo de ahí descendían hasta 8 criaturas, ¿no? Ellos las contaron, vieron como 8 criaturas que no supieron muy bien cómo identificar. Tenían brazos largos, pelo, igual que en el caso de Petare, era un pelo rubio. La cabeza, sin embargo, también estaba pelada, o sea, no era exactamente como el humanoide de Petare. Era igual, era como un retrato. Era muy parecido. Y gente que nunca había... Bueno, que no había leído un libro de ovnis nunca, claro, eran absolutamente nada sospechosos de esto, y además el caso de Petare tampoco es que sea de los más conocidos de la casuística internacional, ¿no? Y lo que describieron es que al día siguiente, a la misma hora aproximadamente, en el entorno de las 4 de la tarde, ni siquiera era de noche, de las 4 de la tarde, volvieron a ver aquel objeto silbante que volvió a tomar tierra, volvieron a descender 7 criaturas que estuvieron como... Decían aquellos 2 campesinos, que no sabían muy bien lo que habían visto, como si les estuvieran haciendo fotos en la distancia, como si se estuvieran asomando a ellos, como si fueran 2 peces en una pecera, y después se dieron la vuelta y se marcharon, dejando unas huellas sobre el terreno que yo todavía alcancé a ver. Eran unas huellas pequeñas, como de niño, pero con un gran tacón, como si dejaran una gran presión o ejercieran una gran presión en el tacón. Y la verdad es que el caso quedó registrado, sí, en mis cuadernos, en alguno de mis artículos de aquellos años 90, pero el tema después se olvidó. Seguro que para ellos el olvido no, sino el recuerdo permanente en aquella casa de Burgos, en la Soledad, como tantos casos hemos contado, de saber que han visto algo que es oficialmente imposible, ¿no? Y a nuestra mente acuden, y seguramente haremos investigaciones, casos como el de Villares del Sat, en el año 53 en España, muy parecido a todo lo que estamos contando, pero resulta que el testigo calla y no quiere, y lo vio con 13 años, investigación de la Guardia Civil, pero él no quiere hablar del impacto y de su verdad. ¿Sabe qué ocurrió eso? O en Aznalcóllar, provincia de Sevilla, donde una persona, un cuidador de una finca, observa la llegada de un objeto similar y muchos más, incluso humanoides, figuras, lo que sean, salen como información, y aquel hombre entra en pánico a pesar de que llevaba una escopeta, y también su vida marcada por unas visiones imposibles que, por cierto, en Villares del Sat y en Aznalcóllar dejaron pequeños pies como de niños. Esto es un teatro absurdo. Petare, España, da igual, absolutamente incomprensible, pero que creo que tiene que ser contado porque seguro que tiene algo que ver con nosotros, que nos está contando algo, diciendo algo, y simplemente negándolo
pues no arreglamos nada. Creemos que son casos que tienen un componente fuerte de verdad y que han quedado por eso de alguna forma ligados a la memoria colectiva. Nosotros seguiremos investigando, claro que sí. Este tipo de sucesos no les hacemos ascos ni mucho menos, nos siguen emocionando, y algunos que hemos tenido la fortuna de incluso investigar juntos, también en la provincia de Burgos, nos reconectaban, ¿no?, con esa fuerza. Cuando uno ve a los testigos, no caben dudas, están contando una verdad física. Eso es muy misterioso. Pablo, Javier, como siempre, muchísimas gracias, compañeros. Gracias por encargarme esa misión, Iker, de hacer arqueología ufológica en Venezuela. Por supuesto, claro que sí. Estamos encantados y espero que les haya gustado este caso, que si lo coge un guionista y lo cuenta como una historia de una serie de terror, tendría una aceptación tremenda. Dicen que es verdad y es otra cosa. Javier. Bueno, seguiremos la pista de estos casos porque, como tú muy bien decías, reflejan algo que está ahí fuera, o a lo mejor no, a lo mejor está dentro de nosotros, pero tiene una clave importante. De eso en ambos seguros. Casos, en ambas posibilidades, el mismo misterio. Desde luego, sin duda. Continuamos en Cuarto Milenio con muchos más contenidos después de este viaje apasionante a un barrio peligroso, pero había algo mucho más allá quizá de lo humano que nos interesaba, los seres misteriosos de Petare. Continuamos. La primera fotografía de esta semana nos la mandaban desde Yeste, una localidad de Albacete. Nos la enviaba José Luis Isach y nos decía que la hicieron sus hijos en una casa donde los dueños decían que había fantasmas. Estaban en el comedor. Hicieron varias fotografías los niños y ¿quién salió? Pues un personaje un tanto extraño y además pues que da un poco de miedo, ¿verdad? Ver cómo se asoma ahí con una cara muy blanca que parece una máscara. Guillermo nos dice que realmente es una fotografía extraña porque hay muchos reflejos. No sabemos si está hecha a través de un cristal o es que se refleja lo que hay detrás del cristal y puede aparecer una máscara, o verdaderamente alguien con una máscara quiso hacerles una broma, ya que decían que en aquella casa había fantasmas, y salió este personaje que tenemos aquí. El caso es que, como verán, se lo voy a ampliar. El hombre de la máscara blanca estaba en esa casa de Yeste. Nos vamos hasta otra localidad, en este caso Juan Gómez Villar, desde Cádiz. Nos enviaba esta fotografía y nos decía que fue tomada hace unos 22 o 23 años, que es en el casco antiguo y que una casa que había enfrente de la suya fue derruida. Desde su casa pudo comprobar cómo salía este rostro en esa casa que ya habían tirado abajo. Un rostro un poco extraño, como una calavera, ¿verdad? Se le ven perfectamente las cuencas de los ojos vacías, una nariz, la cabeza, la boca, que parece que tiene dientes, la barbilla. La verdad es que nos lo ha destacado Guillermo León, pero no tenía por qué, porque se ve muy bien. ¿Qué es? Como ya saben, una pareidolia. Eso que creemos ver cuando se han juntado pues el cemento, una grieta y han creado un rostro. Si tiene fotografías que no sabe analizar, que no sabe lo que pasa en ellas, 2 vías de contacto si quiere que nosotros podamos resolver esas dudas, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Y búscanos también en redes sociales buscando Nave del Misterio. Bueno, y ahora vamos con algo muy especial. Es más, yo creo que es un regalo de Navidad en este tiempo que provoca un shock. Ustedes van a experimentarlo. Ustedes van a encontrarse con un testimonio visual luminoso, por un lado, desgarrador, por otro. Se lo debemos a un compañero de este equipo que lleva con nosotros unas cuantas temporadas. Manuel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Y digo que es un premio porque es un compañero nuestro con su arte el que está alcanzando un eco enorme, además de su labor en Cuarto Milenio, totalmente entregada, totalmente entusiasta. Resulta que él hace un corto, se lanza esa aventura, por eso vamos a proyectarlo para todo el mundo esta noche. Como pasa con las buenas obras, las que están motivadas por la luz, uno no sabe lo que va a ocurrir, pero lo que recibe tiene que ser bueno. Totalmente. Supongo que siempre que hablamos sobre la luz, ¿no? Cuando ves tan necesario, sobre todo tú tienes las posibilidades para hacerlo, ves tan necesario tomar ese camino,
lo último en lo que piensas es la repercusión, lo último que piensas es hasta dónde va a llegar. Lo único que piensas es la pasión con lo que lo tienes que hacer y la obligación que tienes de hacerlo, ¿no? Ya que no todo el mundo puede llegar ahí y no todo el mundo tiene la ocasión tampoco de tenerlo delante, es tu obligación, ¿no? Es un poco lo que hacemos aquí, es nuestra obligación, enseñar ciertas cosas que se tienen que enseñar y que se tienen que hacer con pasión y que se tienen que mostrar. Entonces, no piensas nunca en hasta dónde va a llegar, simplemente que lo tienes que hacer y es tu deber hacerlo. Es tu deber. Te tomaste como un deber acudir a uno de los lugares más terribles del planeta. Por eso el contraste. Yo no quiero adelantar mucho, quiero simplemente que Manu, porque para nosotros es Manu, nos dé un par de pistas de por qué tenemos que poner mucha atención. Los slum, ¿qué es esto? Pues para mí, soy una persona relativamente viajera, es el infierno en la tierra. Me he visto en muchas situaciones extremas a lo largo de mi vida adulta, cuando he tenido ocasión de viajar, y hasta que nos llegue un slum no me di cuenta de lo que era realmente una situación extrema de verdad. Puedes ver campos de refugiados, puedes ver favelas, puedes ver unos sitios que realmente puedes describir como el infierno en la tierra hasta que llegas a un slum. Ahí te das cuenta realmente que el infierno existe y que está en este planeta. Yo no conocía ni siquiera el término y por qué. Es que vamos a ver ciudades de basura. Ciudades de basura. Totalmente. Construidas por la propia basura, de alguna forma. Sí, construidas por la propia basura, donde conviven sobre todo niños, muchísimos niños, con adultos, con animales, con lepra, con temperaturas de 45 o 50 grados, con falta de agua, alcantarillado, con todo lo que es la miseria a la máxima potencia en un país que es una de las que llamamos economías emergentes y una de las potencias mundiales, ¿no? Entonces, ese contraste, y además rodeado de edificios modernísimos de oficinas, de viviendas de lujo donde viven millonarios, es un contraste que hay que mostrar y que nosotros en nuestro día a día está totalmente fuera de nuestra vida, pero tenemos que recordar que del total de la población del mundo, posiblemente el 70-80% de la humanidad vive así. Entonces es un deber. 3 días de rodaje, más o menos 3 días y medio en este lugar concreto, y ves cosas que no has visto en tu vida. Jamás. Incluso, me contabas, cadáveres, fragmentos de animales, la inmundicia al nivel material, porque luego está el contraste que van a ver ustedes. Como nadie en el primer mundo podemos imaginar, ¿no? Tremendo, Iker. O sea, yo te puedo contar para mí lo que es la experiencia más terrible de esos 3 días de rodaje, de guerrilla total, en los que aprendimos muchas lecciones, ¿no? Y que, en cierto modo, nos transformamos para bien. Te puedo contar una anécdota. Evidentemente, allí no se puede ni comer ni beber nada que haya en el slum. Llevamos nuestras botellas de agua y llevamos nuestros alimentos que, bueno, yo como estaba todo el rato con la cámara grabando todo y pendiente, realizando todo, llevaba barritas energéticas. Llega un momento que, en ese momento, ya sabes, como de pasión y de excitación total por lo que estás viviendo y por no querer perderte nada y poder hacer un buen trabajo, pues no comí en 3 días. Luego ya por la noche cenaba algo y claro, llevaba barritas energéticas. Y llega un momento que, bueno, calor infernal, tengo que parar un momento, me pongo a la sombra, me pongo a hablar con un señor. En India todo el mundo chapurrea un pelín de inglés y te puedo contar posiblemente una de las escenas más dramáticas y más dantescas de mi vida es hablar con un señor, darle mis barritas energéticas para que comiera y en ese momento ver que tiene muchas moscas a la espalda y ver que es un hombre que tiene lepra y que le falta una parte del cuero cabelludo y lleva el cráneo al aire. Eso es el slum y no era un caso aislado, eso en el slum pasa mucho, hay mucha lepra, hay niños entre excrementos, hay una situación que es brutal, bueno, y está ahí y no se denuncia y hablamos de muchas cosas que luego no tienen tanta importancia como esa injusticia social, ¿no? Pero claro, aquí Manu, y con el equipo que hace este corto de alguna forma, con esta visión tan personal, va por algo también, no solo a reflejar la enorme pobreza, como decíamos, la inmundicia, las montañas de desperdicios donde vive la gente, y sobre todo los niños, porque yo creo que lo que van a ver ustedes como regalo de Navidad es un mensaje de vida y un mensaje de la fuerza de la infancia, que habitualmente es corrompida por los adultos, que habitualmente es limitada por los adultos, que habitualmente es ensuciada por los adultos. Cuando uno acude
a esta infancia retratada en una niña concreta, uno siente al verlo, y seguramente lo sientan ustedes, que hay esperanza, porque esta historia en mitad de la basura es una historia de esperanza, y una historia para reconciliarse con la magia primigenia de la infancia. Una infancia que quizás es lo más mágico y lo más cercano a la divinidad que podemos imaginar. Y tú buscabas a una niña en concreto, Manu. Sí. ¿Por qué esta niña? Que es impresionante. ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo testimonia? ¿Cómo es mensajera y heraldo de la magia de la infancia? Porque yo creo que al final ese es el gran mensaje, ¿no? Sí, buscaba una niña porque cuando yo llego a India y siento la necesidad de que tengo que contar esta historia y tengo los medios, llevo mi equipo semiprofesional y es como tengo los conocimientos, tengo el equipo, puedo quedarme unos días más, hay que hacer algo y empiezo pues a reclutar locos, ¿no? Que también se unen conmigo a la causa, ¿no? Es como si no busco a alguien especial, esto va a caer en el olvido, ¿no? Va a ser un reportaje, un documental más, un corto más, sobre un lugar infernal. Claro, entonces hay que buscar un abanderado que realmente es el hilo argumental, es la excusa para decir, te estoy mostrando esto, pero como esta niña hay millones, y no solo en la India, hay millones en el mundo, ¿no? Y resulta que encontramos esa niña y me muestra lo que muchas veces hablamos nosotros, ¿no? La magia de la infancia y realmente el misterio de la vida, que es el mayor aprendizaje que he sacado yo de esta experiencia, ¿no? Ver cómo la infancia, ese momento que todos tenemos como en un limbo, y sobre todo cuando hemos tenido la suerte de tener una infancia como la nuestra tan feliz, ¿no? Dices, ostras, es que su infancia es igual de feliz que la mía, esto es mágico, ¿no? Posiblemente incluso llega a ser hasta... Su infancia es mucho más feliz que la de muchos niños que nos rodean, muchísimo más, estoy seguro. Entonces, como... Esto hay que mostrarlo, o sea, esto es mágico. Y bueno, yo creo que al final sí que hemos conseguido, con la narrativa que le hemos dado, con el mensaje que hemos dado, porque en ningún momento nos hemos querido recrear en la miseria, y hubiera sido muy fácil, es el mensaje, porque todo el mundo... Es curioso, ¿no? Es el mensaje, las imágenes y el discurso son antagónicos, pero todo el mundo sale con un buen sabor de boca. Total. Y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y es la magia de... Claro, dices, ¿qué ha pasado? Y es una niña que está viviendo en la mayor miseria que te puedes imaginar y es más feliz que muchos niños o que nosotros mismos, ¿no? Y muchos niños, no solo es una niña, son niños todo el rato muy, muy, muy felices. Entonces es magia. Es curioso, Manu, no podía ser de otra forma, y por eso es nuestro regalo de Navidad de Cuarto Milenio, porque va a dar para mucha reflexión, seguro. Porque además tiene elementos y códigos que van más allá de la palabra, del verbo, que entran en nosotros, que cada uno tendrá su propio mensaje. Al final resulta que la niña, su sonrisa, sus ojos, lo que nos cuenta, a lo que interpela, de lo que es Bandera, es mucho más poderoso hasta que la miseria y la pobreza que le rodea. En un mundo donde lo material es lo único que vale, de pronto lo de una niña vale más. Y eso queda perfectamente reflejado en la alfombra roja. Yo podría contarles pues que todo lo que está generando esto, como no podía ser de otra forma nuestro compañero, también va para obras sociales de ese mismo lugar, y toda una serie de cosas, de premios, reconocimientos, galardones, que si ustedes quieren pueden ir buscando, pero que es lo de menos en esta historia. Porque la proyección esta noche en Cuarto Milenio de la alfombra roja tiene esa otra motivación mucho más importante. Yo me quedé impactado, yo me quedé muy impresionado, porque me interesa evidentemente el mundo de la infancia como el último reducto donde la magia auténtica y luminosa existe. Podemos aprender, más nos vale reconciliarnos con lo que se expresa a través de los ojos y la expresión y la voz de esta niña. En mitad de la más absoluta desolación hay luz. Ese es el gran mensaje. Así que si te parece, Manu, damos paso a tu obra. Gracias. Muchas gracias. Y me siento muy orgulloso de este trabajo y de que estés con nosotros en Cuarto Milenio, vibrando en la misma sintonía siempre. Es un honor. Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Aunque lo importante ya está hecho. Ahí va el mensaje. La alfombra roja. Luis Fernández.
हमारा एकदम अच्छा है। जैसे स्लम में रहते हैं तो बहुत ही मजा आता है। जो जैसा खेल खेलना है वैसा खेल सकते हैं और सबके साथ मस्ती और अच्छे तरीके से रहते हैं। कोई हम लोग के फ्रेंड्स में कोई गाली नहीं देता है। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं सब लोग। मेरा नाम रुबीना है, मैं 12 साल की हूँ। मैं गरीब नगर बांद्रा ईस्ट में पैदा हुई थी पहले और अभी भी यहीं पे हम लोग। और हम लोग को दूसरी जगह जाएंगे हम लोग दूसरी जगह। पहले यहाँ पर रहते थे तो अभी दूसरी जगह जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है फिर भी हम लोग को। और जब हम लोग दूसरी जगह जाएंगे यहाँ पर आते रहेंगे। हमारे उधर पे किसी किसी के घर में 8 है, 10 या तो 5, 2, 3 ऐसे 4, 5 है। ऐसे बहुत ही एक घर में पेरेंट्स 2 है पर बच्चे बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर। यहाँ पर जब जितने गरीब नगर में बच्चे दिखते हैं उतने के कोई भी ये बड़े इंसान नहीं दिखते होंगे। जितने जिसकी शादी हो जाती है उसके उतने उन लोग नहीं दिखते होंगे। जैसे गरीब नगर में गली गली में जाओ सिर्फ बच्चे लोग पूरा गरीब नगर ही बच्चे से भरा है। अगर यहाँ पर चॉकलेट लाके बांटे तो अगर ऐसे मालूम पड़ता है कि इसके पास चॉकलेट है तो पूरे गरीब नगर में अगर बोलेंगे ना यहाँ पर चॉकलेट मिल रही है सब लोग बाहर आएंगे तो देखेंगे इतने सारे बच्चे तो पैसे ही नहीं देंगे उतने लाने के लिए कुछ। जब ट्रैक्स के हम लोग उधर बाजू में खेलते हैं वहाँ पर हम लोग किसी की जो सीढ़ी पे जाते हैं हम लोग मीन्स जो लैडर्स है उसके ऊपर हम लोग खेलते हैं और छुपते हैं उसके उधर पे। और किसी के घर में हम लोग बोलते हैं आंटी 1 मिनट के लिए खाली रुका, हम लोग सिर्फ छुप रहे हैं तो हम लोग किसी के घर में जाके छुपते हैं। नहीं तो ऐसा कोई जो ड्राम है उसके साइड में हम लोग खेलते हैं। नहीं तो वो जो उधर से एक कोना है हम लोग वहाँ पर छुपती थी पहले। अभी मैं फिट नहीं हो पाती उसके अंदर। पहले वो थोड़ा ठीक दिखता था क्योंकि उसके अंदर है ना सब लोग नहाते थे उधर पे। पहले ठीक दिखता था वो पर अभी कोई नहाता नहीं है उसके अंदर तो एकदम अजीब सा दिखता है वो। अरे ना वो उसके अंदर वो जो एकदम ग्रास का वो सब उग गया उसके अंदर। और उसके अंदर अभी सांप भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पर ना मशीन के सब काम चलते हैं पर यहाँ पर अगर बिल्डिंग बन के वो लोग के पास पैसे आ जाएंगे तो वो सब ये नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर गरीब है सब लोग। क्योंकि यहाँ पर ये सब स्लम है, यहाँ पर झोपड़पट्टी में थोड़ी ना किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है। अगर ज़्यादा पैसा रहता है तो यहाँ पर थोड़ी ना अभी तक रहते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग में रहते थे सब लोग और रोज़ का खाना ये सब तो उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा नहीं तो मर जाएगी। कोई किसी के पास एक दुकान है और कोई जॉब पे जाता है और कोई घर पे काम करता है। घर में यानी कारपेंटर या घर बनाने का टेलर का काम, वो जो कलर करते हैं कपड़े को ये सब करते हैं। मेरे फादर कारपेंटर का काम करते हैं जिसका घर बनाते हैं। मेरे फादर के जो भाई है हाँ वो उनका भी मेरे डैडी ने घर बनाया। और हम लोग का खुद का मेरी जो ग्रैंड मदर उनका मीन्स मेरी दादी का भी घर उन्होंने ही बनाया।
यहाँ पर बहुत सारे घर जो मेरे डैडी ने ही बनाए सबके। यहाँ पर पानी भर जाता है सभी के घरों में, और यहाँ पर इतना पानी भर जाता है पैर तलक, और यहाँ पर कीड़े निकलते हैं फिर बाहर, जो गटर में से कीड़े आते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो हम लोग, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाहर घूमते हैं, नहाते हैं, सब जगह जाकर सब घूमते घूमते नहाते रहते हैं यार, बहुत ही मज़ा आता है। हम लोग के फ्रेंड्स सब एक जन अगर बाहर आएगा तो नहाने के लिए तो सब भी आते हैं हम लोग, तो बहुत ही मज़ा आता है जब रेनी सीजन, तो हम लोग को बहुत मज़ा आती है यहाँ पर सिर्फ है ना पानी भर जाता है वही नहीं अच्छा लगता, सबके घरों में पानी भरता है। मुझे तो बहुत बार हो चुका है, पर मुझे किसी यहाँ पर अभी तो हवा, यहाँ पर ऐसा कभी होता ही नहीं है किसी को, तो क्योंकि यहाँ पर तो आदत हो गई है पहले से रह के, तो अगर हवा वैसी होती है तो किसी का बच्चा बहुत बीमार होता है, तो कोई और बड़े लोग बीमार होते हैं, तो ऐसा कब 1-2 बार मैं भी बीमार हो चुकी हूँ, बहुत सीरियस एकदम। तो मैं एक बार मुझे मलेरिया हो गया था, तो यही सब। मुझे कोई दुख नहीं होता है क्योंकि मैं यहाँ पर, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ से बचपन से हूँ, ये थोड़ी ना भूल सकते कि पहले कैसे रहते थे, अभी क्या वो बिल्डिंग में जाना है, ये सब नहीं। अगर बिल्डिंग में जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जाते तो फिर भी ठीक है, क्योंकि अगर बिल्डिंग में जाओगी तो मैं फिर संडे को आते रहूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे मेरी स्कूल रहती है बाकी डेज को, तो और फिर संडे को ही हमको छुट्टी मिलती है, तो मैं यहाँ पर आके एक दिन रहूँगी, मेरे जो डैडी का भाई है उनके वहाँ पर रहूँगी एक दिन, और फिर रात को चले जाया करूँगी मैं। मेरी फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, और हमारी फैमिली में 7-8 जन रहते हैं हम लोग सब टोटल पूरे, और बहुत मज़ा आता है मेरी फैमिली के साथ। मेरे डैडी के भाई जो है वो यहाँ पर रहते हैं घर में, और हम लोग का घर जो है हम लोग उसके अंदर 7 जन रहते हैं, बहुत छोटा है वो पर। और मैं रहती हूँ अपनी दादी के वहाँ रहती हूँ। जैसे मैं सिर्फ वहाँ पर सोने जाती हूँ खाली, और दिन में तो मैं बाहर ही घूमते रहती हूँ, स्कूल जाना और घूमना फिर पूरा बाहर ही होता है मेरा। तो दिन भर मेरा, और वेकेशंस में भी मैं बाहर, यानी छुट्टी में भी मैं बाहर ही रहती हूँ। पहले मेरी जो दादी है उनकी दुकान थी भजिया बनाने का, तो मैं थोड़ा कभी कभी बैठती थी उसके ऊपर, तो मुझे इतना पता नहीं है कि कैसे वो करते, तो मैं कुछ कितना सारा वो उठा के दे देती हूँ, तो मुझे पता नहीं कि कितने का कैसा बेचना है, तब मैं कोई भी काम नहीं चूज करूँगी। मेरा सपना तो एक्ट्रेस बनने का है, पर पता नहीं आगे जाके क्या होता है, क्योंकि मेरे डैडी का भी सपना यही है कि मुझे आगे मुझे अच्छे पढ़ा लिखा के मुझे एक्ट्रेस बनाया, और मेरा भी सपना मुझे आगे जाके एक्ट्रेस ही बनना है। मेरा पहले से सपना था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, और आज मैं बन चुकी हूँ वो। और एक स्लम गर्ल जो ऑस्कर में जा सकती है, तो हर स्लम पीपल्स वो मिलियनेयर बन सकता है। My name is Rubina. I am staying Bandra slum, and this is not a movie. This is my life.
Espero que hayan disfrutado de este peculiar regalo de Navidad en forma de cortometraje de apenas 10 minutos, pero con tanta potencia, ¿verdad? A mí por lo menos me impactó muchísimo. Y tuve la necesidad imperiosa, en el instante en que lo vi ante mis ojos, de que ustedes también disfrutasen o polemizasen o reflexionasen sobre el contenido hondo de esto. Porque una cosa son las imágenes y otra un metalenguaje que está detrás que nos llega también, nos cala profundamente. ¿Qué ven ustedes? Bueno, pueden escribirnos y pueden contarnos y pueden decirnos y sobre todo pueden analizar, porque estamos en plena campaña navideña y tampoco es una cuestión maniquea de decir ahora el consumismo y la pobreza, que bueno, vale, es uno de los debates. Ese es el evidente, ese es el que se resume en estas proyecciones y en cualquier otra, ¿no? La división del mundo en capas tan diversas, tan opuestas, tanta miseria, tanta opulencia, pero tampoco hay que satanizar ni criminalizar directamente, eso es demasiado fácil. Yo voy a un lenguaje más soterrado y que sé que ustedes, seguidores de Cuarto Milenio, más a estas horas, comprenden perfectamente. La luz y la sombra, el eterno debate, la eterna pelea. ¿Cómo es posible que esa niña, repito, emisaria de muchos niños, hable con esa fuerza, con esa vehemencia, con esa inocencia, con esa luz? La inocencia de quien todavía vive en el mundo mágico del que tantas veces, a través de libros, especialistas, la mente, el misterio, hemos hablado, ¿no? Pero que es tan patente, no es casualidad que yo me encuentre con la alfombra roja de amigo Manu Fernández en este momento, en el que tanto me interesa la infancia, sus posibilidades, el desconocimiento a veces que tenemos de sus raíces mágicas y misteriosas, qué duda cabe. Aunque hay un intento evidente también de cloroformar, de teledirigir, de que la inocencia de la infancia se pase cuanto antes, ¿verdad? Es algo que, cuando uno toma esta perspectiva, observa a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de lo que se habla, de lo que se impone. Parece que queremos que los niños dejen de ser niños cuanto antes, que sean adultos lo más rápido posible, así igual producen más o no sé qué. Qué poco les dejamos vivir en ese mundo onírico de fantasía, ese mundo más real que lo que consideramos real, seguramente. Ese mundo que de repente se manifiesta como una aparición benigna en los ojos y en la boca de esa niña. Ese mundo que para ella sigue siendo hermoso, porque ella no tiene la suciedad mental que, por desgracia, los alumnos de la vida hemos ido, con el paso del tiempo, con los años, adquiriendo, ¿no? La frustración, la envidia, el rencor, la ultracompetencia. Cuando nos miramos en el espejo de esa niña india que nos habla en mitad del imperio de la basura, nos damos cuenta de que ella es posiblemente mucho más humana, mucho más luminosa, mucho más auténtica, mucho más mágica de lo que podamos ser nosotros en toda nuestra vida con todos nuestros medios. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se nos quedó la magia por el camino? Los adultos, me contaba Manu, de ese propio entorno, son como sombras comparados con los niños. Los adultos quizá lo interpretan todo de otra forma, quizás se angustian más, quizá tienen hijos y por eso sufren más, también sería un argumento, pero están más mediatizados, más cloroformados, más llevados por el rebaño de los impulsos. No tienen nada que ver con esta niña, una niña ya mayor, de alguna forma, es una jovencita, pero que sigue teniendo en la mirada y que sigue teniendo en su discurso algo que es maravilloso y algo que sabemos que es hipnótico y luminoso, porque quizá todos lo hemos sentido en un momento de nuestra vida. Pero vaya, cómo se esfuerza el sistema porque se nos olvide todo eso. Cómo se esfuerza el sistema por arrancarnos de la infancia. No solo a los niños, sino a los adultos, para que no nos acordemos y que no tengamos el terrible contraste de darnos cuenta de lo que era la humanidad y lo que somos. La gran pregunta que surge viendo este trabajo de Manu Fernández es: ¿el hombre por naturaleza es bueno? ¿El ser humano es bueno? ¿El ser humano es bondadoso? Hay mucho discurso sobre eso. Yo quiero creer que sí. Viendo cosas como esta, quiero creer que sí. Quiero creer que los niños, aun en las peores circunstancias, en las circunstancias de máximo abandono, ellos tienen un espíritu puro, inocente, auténtico. Y luego el aprendizaje de la vida nos despoja de todo eso. Yo creo que ese es el gran mensaje. Por encima de cualquier cuestión política, socioeconómica, que también están, del que no se habla es de este otro. La magia auténtica, que nosotros podemos sentir como un palpitar. Y esa magia no hace falta que la veamos como algo exótico de la India. También hay niños estas noches que lo pasan mal,
También hay niños en España, en las calles vecinas a las nuestras, que lo pasan mal. También hay niños que no van a tener juguetes. Algunos quizá no tengan casi ni comida. Ojalá tengan todavía esa unión con su mundo mágico, ¿no? Eso es lo que les puede salvar. Ojalá muchos de ellos, a pesar de dificultad, tengan ese espíritu tan peculiar de los niños cuando todavía no se han convertido por la fuerza en adultos, ¿no? Y los adultos tendremos que aprender, digo yo. ¿Cómo se aprende de los niños? A algunos les da vergüenza. Algunos pensarán que su ego es víctima de un ataque. ¿Cómo ese señor tan importante, cómo ese adulto con tanta vida recorrida va a aprender de un niño? No, ya no hacemos caso ni creemos que nos pueden enseñar nada. Yo creo que el cortometraje que hemos emitido esta noche, noche ya casi de Navidad, es todo lo contrario. Sí que podemos aprender de los niños, sí que podemos reencantarnos con su mensaje, sí que podemos volver, con el esfuerzo quizá, a sentir como ellos, a ponernos en su posición, cuando la vida era libre y a pesar de las dificultades, todo era maravilloso. Yo creo que esa es la visión del auténtico hombre nuevo. Hemos hablado de especialistas que creen en eso, en un renacer, de la raza humana incluso, si consideramos a los niños como lo más importante que tenemos, como emisarios de esa luz. En esa luz creemos, como si fuese la mítica estrella de Belén, que por cierto, algunos como JJ Benítez decían que era un ovni, ¿no? No está mal. El ovni en el fondo, es mensaje de luz, mensaje de lo fantástico. Algunos nos aferramos, queremos seguir siendo niños. Algunos nos maravillamos y nos admiramos con niñas como esta. Y algunos pensamos que estos niños están a nuestro alrededor, no están lejos, están cerca. Y a veces requieren nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro entusiasmo. Por eso nos rebelamos, por eso a veces hablamos con mucha dureza, hay que decirlo, por eso a veces nos indignamos profundamente cuando recibimos noticias, ¿no?, de quien abusa de los niños, de quien mata niños, de quien extorsiona niños, porque eso es ir contra la luz, contra lo más sagrado. Se podría hablar de muchas cosas, pero ir contra un niño, contra una niña, es lo más sagrado, es lo diabólico contra lo luminoso. Y aquí hay que ponerse de un lado o de otro, con la alienación hacia la que nos llevan, con tanto mensaje, tanto consumismo, tanta orejera, o de vez en cuando, como oxígeno, como algo nuevo, como algo que nos habla a lo que de verdad importa, ¡pum!, representado en la imagen, en este caso, de una niña que vive entre la basura a miles de kilómetros. Para mí ha sido un gran premio. Espero que para ustedes también. Yo he pensado que puede ser una buena forma de poner un poco de luz cósmica y mágica en estas Navidades, que por cierto, espero que las disfruten y que sean, como todo este equipo, lo más felices posible. Gracias, hasta dentro de 7 días.